Este es un proyecto de iniciativa parlamentaria presentado por congresistas, representantes y senadores de los distintos partidos en el Congreso de la República. Es menester recordar aquí a quienes desde tiempo atrás han insistido en la necesidad de que el Estado atienda de manera prioritaria el fenómeno creciente del abuso contra los menores de edad, contra los niños, contra las niñas, contra los adolescentes. Recuerdo entonces aquí a Gilma Jiménez. Fue ella la primera persona que puso en el primer lugar de la opinión el tema que aquí se trata. Fallecida Gilma, posteriormente su hija Giovanna ha adelantado toda clase de campañas para que el Congreso se ocupe de avanzar en un proyecto de acto legislativo que permita sancionar con una pena drástica, en este caso con la cadena perpetua, a los abusadores sexuales de los niños. Con Giovanna hicimos una campaña hace ya, creo, si no recuerdo mal, unos 3 años, para recoger firmas en el propósito de pedirle al Congreso de la República que expidiera la ley para la convocatoria de un referendo y que fuera el pueblo finalmente el que se pronunciara con respecto al tema. Desafortunadamente no logramos el número de firmas que se requerían para ese propósito. Y han sido varios los proyectos que se han presentado tanto en Cámara como en Senado para mejor eliminar la prohibición de la cadena perpetua cuando se trate de esta clase de delitos. Todos esos proyectos han fracasado. Este proyecto de acto legislativo ya entra en la noche de hoy en su cuarto debate. Ya surtió trámite en la Cámara de Representantes. Ya hizo trámite en esta primera vuelta en la Comisión Primera del Senado y este es el segundo debate de la primera vuelta del proyecto de acto legislativo. Dicho esto, entonces, presidente, me permito hacer la presentación muy rápida del proyecto de la siguiente manera. Objetivo del proyecto de acto legislativo. El objetivo del proyecto es la protección jurídica de los menores de edad frente a conductas que menoscaben el derecho a la vida y atenten contra la libertad, la integridad y formación sexuales, constitucionalizando de manera excepcional la prisión perpetua para quienes las cometan. Lo anterior implica modificar el artículo 34 constitucional vigente, adicionándose unos incisos para reglamentar la excepción a la prohibición constitucional prevista en esta norma. Este proyecto tiene el concepto favorable del Consejo de Política Criminal. Hace un examen de los argumentos a favor y en contra de la iniciativa el Consejo Superior de Política Criminal. Resalta, por supuesto, los asuntos más importantes. La cadena perpetua, dice el Consejo Superior de Política Criminal, no viola el bloque de constitucionalidad. Asimismo, se detiene en la implementación de la cadena perpetua como un mecanismo efectivo para proteger los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Dice el concepto del Consejo Superior de Política Criminal:
Si bien es cierto que el Consejo Superior de Política Criminal se ha pronunciado en multiplicidad de ocasiones en contra del llamado populismo punitivo como una forma incoherente y perjudicial de desarrollar la política criminal del Estado, no puede calificarse como populismo punitivo todo aumento de las sanciones penales. En efecto, resulta un instrumento legítimo por parte del legislador el aumento proporcional de las sanciones cuando éstas vienen acompañadas de las políticas públicas adecuadas que influyen en la efectividad de las investigaciones. En otras palabras, los aumentos punitivos en sí mismos no constituyen en todos los casos formas de derecho penal simbólico, en tanto la pena a imponer resulte proporcional al daño causado y se trate de una pena que tienda a ser efectiva. Para los eventos de la cadena perpetua en los términos estipulados en el proyecto de acto legislativo, no puede perderse de vista que esta deba ser solo una parte de una serie de políticas tendientes a proteger a los niños, niñas y adolescentes de los delitos que afectan su integridad, formación y libertad sexual, así como su vida e integridad personal. Por lo tanto, el llamado que debía realizarse no es el de prohibir la implementación de la cadena perpetua, sino el que ésta esté enmarcada en una política que tienda a la prevención de estos delitos, a la protección de las víctimas y especialmente a la efectiva judicialización de los agresores. Tampoco puede perderse de vista que hay un claro aumento de los delitos sexuales que afectan a los menores. Por lo tanto, resulta válido que una estrategia articulada que incluya la cadena perpetua vele por la protección de estos derechos. Sigue el Consejo de Política Criminal en su concepto, refiriéndose a los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes como prevalentes en la Constitución Política y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. Hace referencia a que las penas actuales para los delitos que atentan contra los menores no son proporcionales a la lesión de los bienes jurídicos afectados. Asimismo, dice el Consejo de Política Criminal, el proyecto de acto legislativo incluye la función resocializadora de la pena. También hace referencia al error judicial para decir que no es un argumento válido para no implementar la cadena perpetua en Colombia. Y termina el Consejo de Política Criminal con este concepto, concluyendo, teniendo en cuenta la validez de los argumentos presentados tanto a favor como en contra de los proyectos, se llegó al consenso de emitir un concepto favorable con observación a las iniciativas legislativas estudiadas. Por lo expuesto, el Consejo Superior de Política Criminal, en cumplimiento de las funciones designadas en el Decreto 2055 de 2015, emite concepto favorable con comentarios a la iniciativa legislativa. Ese es mejor el pronunciamiento del Consejo de Política Criminal. Para nadie es desconocido el aumento de las agresiones contra la integridad física, contra la vida, por supuesto las agresiones sexuales contra los menores. Tenemos aquí estadísticas suficientes que demuestran el crecimiento mejor de esta clase de delitos contra los menores. 2 departamentos y el Distrito Capital son los departamentos donde se presentaron mayores casos de violencia sexual contra los menores. Asimismo,
Según los datos de Noticias Criminales, el acceso carnal violento es el delito que mayormente se comete contra menores de edad en constante aumento. Así se muestra en las estadísticas que hemos examinado. Ya decía yo que Antioquia, Valle y Bogotá son los territorios donde mayor número de delitos de agresiones contra los menores se cometen. Es bueno tener en cuenta que se ha establecido, se ha determinado, según estas estadísticas, que son las personas del entorno familiar los que mayormente ejercen este tipo de violencia contra los menores, siguiendo los conocidos y los amigos de la familia. Por edades y género de las víctimas, los agresores se distribuyen de la siguiente manera. El porcentaje más alto de agresores contra menores hombres está en los familiares y los conocidos. En el primer caso 46%, en el segundo el 20%. Son estadísticas suficientemente conocidas por la opinión pública. El proyecto de acto legislativo busca, repito, desde hace un buen tiempo, recoger el clamor de la sociedad frente a esta clase de delitos contra los menores. Considera la sociedad que las medidas que se han tomado en el aumento de penas para esta clase de delitos no han sido suficientes para la protección de la integridad y la vida de los menores. En la Comisión Primera del Senado, presentamos junto con el doctor Miguel Ángel Pinto, coordinador conmigo de esta iniciativa, una ponencia que difiere, por supuesto, sustancialmente de lo aprobado en la Cámara de Representantes. Pero acordamos con el resto de ponentes y con los miembros de la comisión que votaron positivamente la iniciativa, acordamos que íbamos a dejar como constancia nuestra ponencia, que yo he materializado en unas proposiciones que por supuesto pondré en conocimiento de la plenaria, para dejarlas igualmente como constancia. Y en la Comisión Primera entonces acordamos que íbamos a aprobar en ese primer debate en la Comisión Primera el texto aprobado en la Cámara de Representantes. Me acaban de llamar la atención, por supuesto, en el sentido de que pues, si nos extendemos más en la explicación de nuestras propuestas, seguramente vamos a tener dificultades con el quórum. El doctor Roy reclama las explicaciones de las proposiciones. Por supuesto que es importante, creo que me demoro unos minutos para explicar estas proposiciones que por supuesto, repito, vamos a dejar como constancia en la plenaria de hoy. El riesgo que corre el proyecto es que si se aprueban proposiciones distintas al texto que nosotros aprobamos en la Cámara, que es el que aprobamos en la Comisión Primera, que es el mismo que viene de la Cámara de Representantes, vamos a tener muchas dificultades para la conciliación por los términos que ya todos conocen. Esta es la primera vuelta y el acuerdo que hicimos es que conjunto con el ponente, el coordinador de ponentes, el doctor Miguel Ángel, con los otros ponentes, con los autores del proyecto y también con los ponentes de Cámara, vamos a ocupar buena parte de nuestro tiempo en el receso legislativo para hacer un texto que pueda recoger buena parte de las inquietudes y de las proposiciones que se han presentado por parte de algunos de los senadores. De manera excepcional, cuando un niño o niña adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa,
acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia o estén en incapacidad de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua. Nosotros consideramos que ese es un texto que debe modificarse. Le ruego, presidente, entonces que tome en consideración lo solicitado por algunos senadores, en el sentido de que ponga en consideración la proposición con que termina el informe de ponencia y seguidamente aprobada esa proposición entremos en la discusión del articulado. Allí, por supuesto, con el doctor Miguel Ángel podemos entrar nosotros a hacer las explicaciones que sean solicitadas por los senadores. Gracias, presidente.